Un golpe brutal que cimbra hasta los cimientos de Exatlón, México. Una tragedia inesperada que nos ha dejado con el alma en un hilo y la sangre helada. Mati Álvarez, la indiscutible leyenda, la Terminator que ha dominado cada arena, se ha desplomado estrepitosamente en el traicionero circuito del anfibio, y la prueba irrefutable que tenemos frente a nuestros ojos es el desgarrador instante en que su cuerpo impacta con una fuerza brutal contra el suelo, seguido de los gritos de alarma y la inmediata, casi desesperada, movilización de los paramédicos, un suceso que ha sembrado una preocupación inmensa y un silencio sepulcral entre sus compañeros y los millones de televidentes que hoy se preguntan, con un nudo en la garganta, si estamos presenciando el último capítulo, el epílogo forzado, de su gloriosa carrera, de su imparable legado. No estamos hablando de un simple tropiezo, de un resbalón sin importancia. Mis amigos, no se equivoquen, esta es una situación gravísima, una verdadera bronca que pone en vilo el destino de una de las figuras más queridas, más admiradas y respetadas del programa, una circunstancia que, con el paso de los minutos que se sienten como horas interminables, solo agrava la incertidumbre sobre su futuro inmediato y las consecuencias a largo plazo, dejándonos con el alma en un hilo y el corazón en un puño, temiendo lo peor para nuestra campeona. La escena era de un dramatismo absoluto, de un horror que cala hasta los huesos, con el rostro de Mati reflejando un dolor extremo y una impotencia que nunca antes le habíamos visto en sus ojos de guerrera, un espectáculo lamentable y desgarrador que nos hace temer, sin paliativos, el fin de una era. Este desastre llega en el peor momento posible, en el instante más crítico y desolador para el equipo rojo, que ya venía arrastrando una bronca monumental, un ambiente picado y una moral por los suelos tras la lesión de Monosuna, su otro pilar fundamental, su fortaleza varonil que ahora estaba cojeando, dejando al equipo en una situación precaria. La serie por la supervivencia estaba en su punto más tenso, en la cuerda floja, con los azules pisándoles los talones y con la posibilidad real, palpable, de barrer con los hombres rojos, dejando a Jair, Benjamín, Villaluz y Humberto al borde del abismo, con el agua al cuello. Si los azules lograban el triunfo en la siguiente prueba, automáticamente salvaban a todos sus integrantes y Monosuna quedaría expuesto en la eliminación. Un panorama que ya de por sí era desalentador, una verdadera catástrofe inminente, pero ahora, con la posible, y cada vez más real, ausencia de Mati, la situación se vuelve absolutamente catastrófica, insostenible, el caos total. La esperanza roja, esa pequeña chispa que se aferraba a la posibilidad de ganar la supervivencia para salvarse del todo, se desvaneció en un instante de horror, se hizo añicos, dejando a la escuadra escarlata, a sus integrantes, sumidos en la más profunda desesperación, en el abismo de la derrota. El ambiente en las playas era irrespirable, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo filoso, porque todos sabían, intuían, lo que la pérdida de Mati significaría, el final de sus aspiraciones, el entierro de sus sueños. ¿De verdad pensaban que ya habían visto lo peor, que el drama había alcanzado su punto máximo? Pues agárrense fuerte, porque lo que está a punto de revelarse sobre el verdadero y escalofriante alcance de esta lesión va a dejarles helados hasta los huesos, sin habla. ¿Están listos para la cruda y despiadada magnitud de este drama que se vive detrás de cámaras? El fatídico y lamentable episodio ocurrió en el temido y traicionero circuito del anfibio, un lugar que de por sí ya tiene fama de ser una trampa mortal, conocido por su complejidad extrema y los riesgos inherentes a cada uno de sus obstáculos, donde una serie de escalones resbaladizos y empapados por el agua, que se transformaron en un camino de hielo, fueron el escenario de la tragedia, el telón de fondo de la caída de una leyenda. Mati, en su incansable búsqueda de la victoria, en su afán por dejar el alma en cada carrera, perdió el equilibrio de forma brusca, casi violenta, y sufrió una caída que nos remonta, con un escalofrío que recorre la espalda, a uno de los momentos más oscuros, más tristes y dolorosos en la historia del programa, la lesión de Paola Peña, aquella valiente atleta que también sufrió un revés terrible. Aquella vez, la caída de Paola fue tan grave, tan impactante, que resultó en una fractura de tobillo y pie, dejándola fuera de la competencia de manera irremediable, sin posibilidad de retorno, y con meses de recuperación por delante, un calvario que ahora se cierne como una sombra terrorífica y premonitoria sobre el destino de Mati. Las similitudes son inquietantes, son casualidades que asustan, y la memoria de aquella imagen, con Paola siendo evacuada con una bota ortopédica y un rostro de angustia, nos hace temer que Mati puede enfrentar un calvario similar o incluso peor, una pesadilla de la que nadie quiere despertar pero que parece estar materializándose frente a nuestros ojos. La crudeza de la caída de Mati, el golpe seco y brutal, dejó a todos sin aliento, observando con pavor y con el corazón en la mano como el equipo médico rodeaba al atleta, intentando mitigar un dolor que parecía incalculable, imposible de soportar. Fue un silencio que pesaba como una losa sobre la arena, un silencio que lo decía todo, un grito ahogado de preocupación que ensordecía el aire.
La escena post-caída fue de un caos contenido, de una tensión que se sentía en el aire, con Mati visiblemente afectada, contorsionándose de dolor, con los dientes apretados, mientras los paramédicos la estabilizaban con manos firmes y evaluaban la magnitud del daño, cada segundo una eternidad. La preocupación en los rostros de sus compañeros y de sus rivales era palpable, visible. No se trataba solo de una competidora más, sino de una referente, de una pieza clave, casi insustituible, en el engranaje de Hexatlón, una figura que trasciende las camisetas. La decisión de trasladarla de inmediato al hospital de emergencia fue un claro indicio de la seriedad absoluta de la situación, un protocolo que solo se activa, que solo se pone en marcha, cuando existe un alto riesgo de lesión grave, de un daño irreparable. Allí, lejos de las cámaras indiscretas y del rugido de la competencia que ahora parecía un eco lejano, Mati sería sometida a estudios exhaustivos, a placas y resonancias, para determinar el alcance real del golpe, una espera que se antoja eterna, un martirio de minutos que no terminan, y que tiene a todos al borde de un ataque de nervios, mordiéndose las uñas por la angustia. La posibilidad de perder a Mati, no solo por este ciclo de la competencia, sino de manera definitiva, de que su carrera se vea truncada para siempre, es una idea que aterra a propios y extraños, una auténtica estocada final para el equipo rojo y un golpe insustituible para la audiencia que la adora, que la sigue con pasión. La incertidumbre médica es un factor crítico, es un verdadero martirio, y cada minuto que pasa sin un dictamen claro, sin una palabra que disipe la niebla, solo alarga la agonía y el miedo colectivo. ¿Será solo un susto, un sustillo pasajero, o el adiós prematuro de la goleadora más grande de la historia del hexatlón? Si creías que el suspenso había llegado a su fin, te equivocas de manera rotunda. La información que se avecina va a dejarte sin palabras, va a hacer que se te caiga la quijada, y a cambiarlo todo lo que creías saber. La ausencia de Mati no es simplemente la pérdida de una participante, de una jugadora más, es el desmoronamiento de la moral, la pulverización de la estrategia y la aniquilación de cualquier esperanza que le quedaba al equipo rojo. Ella no solo aportaba puntos cruciales, puntos de oro que salvaban el día, sino que su presencia era un faro de liderazgo, una inyección de confianza pura y un motor de inspiración inagotable para todos sus compañeros, un ejemplo a seguir en cada paso. Sin ella, los rojos se quedan huérfanos de su figura más dominante, se quedan cojos y sin rumbo, un vacío que es imposible de llenar con la misma calidad, con la misma contundencia y con la misma fiereza. La competencia se desequilibra por completo, se rompe en mil pedazos, y lo que ya era un desafío titánico para mantenerse a flote, para no ahogarse en la derrota, se convierte en una misión prácticamente imposible, en un sueño irrealizable. ¿Cómo se recupera un equipo de un golpe tan brutal, de perder a su terminator, a la atleta que garantizaba victorias y mantenía a raya a sus adversarios, que les infundía respeto y miedo? La respuesta es sencilla y devastadora: no se recupera, se desintegra, se desmorona como un castillo de arena. El destino de los hombres rojos, ya comprometido por la baja de Monozuna, ahora pende de un hilo aún más delgado, de un hilito a punto de romperse, amenazando con una eliminación masiva, con una barrida humillante que marcaría un antes y un después en la historia del reality. La cara de desesperación, de angustia total, en sus compañeros, al verla ser trasladada, era un reflejo cruel de la catástrofe inminente que se cierne sobre ellos. En medio de esta tormenta de incertidumbre, de este mar de dudas y temores, la afición se ha volcado en un apoyo incondicional, en una oleada de cariño y solidaridad, hacia Mati, inundando las redes sociales con mensajes de aliento y buenos deseos, con un clamor masivo que anhela un dictamen médico favorable, que grita por buenas noticias. Todos ruegan, con la fe puesta en alto, que esta caída sea solo un susto, una dolencia pasajera que no la aparte definitivamente de las pistas, pero el fantasma de una lesión grave, de una lesión que la obligue a abandonar la competencia para siempre, flota en el ambiente como una amenaza latente, como una espada de Damocles sobre su cabeza. Sería un desenlace demoledor, no solo para ella y su equipo, sino para toda una legión de seguidores que la ven como un ejemplo de perseverancia, de garra y de espíritu deportivo inquebrantable. La esperanza es lo último que muere, dicen, y los rojos, junto con su público, se aferran a esa frase con todas sus fuerzas, enviándole las mejores vibras a Mati, sabiendo que las va a necesitar como nunca antes en su vida. La magnitud de esta situación es tal que incluso los atletas del equipo azul, con su rivalidad a un lado, dejaron ver gestos de genuina preocupación y respeto, reconociendo la importancia de Mati y la gravedad de lo sucedido. Es un golpe para todo el hexatlón, para la esencia misma del programa, no solo para un equipo. Este es un momento crítico para el deporte, para el entretenimiento, para la integridad humana.
Y justo cuando pensabas que habíamos tocado fondo en esta tragedia, te tengo que decir que lo que sigue es una advertencia escalofriante sobre las consecuencias reales, las repercusiones aterradoras, de este tipo de lesiones y lo que esto significa para el futuro de Exatlón, para su propia existencia. Prepárense para una revelación que hará cuestionarse todo, cada regla, cada decisión. ¿Estamos, de verdad, ante un patrón peligroso que se repite y nadie quiere ver? Más allá de la competencia, más allá del simple juego y la búsqueda de la gloria, una lesión de esta magnitud puede tener repercusiones devastadoras, absolutamente aniquiladoras, en la carrera de cualquier atleta de alto rendimiento. No se trata solo de la recuperación física, de que los huesos y los músculos sanen, que puede ser larga, dolorosa y llena de terapias, sino también del impacto psicológico, de la batalla interna por superar el miedo, la frustración y la incertidumbre de no saber si se podrá volver al mismo nivel de antes, si el cuerpo responderá igual. Mati, con su historial impresionante de triunfos y su exigencia constante, su sed de perfección, enfrentaría un desafío mental tan exigente como el físico, una prueba de fuego para su espíritu. El circuito, que debía ser un campo de batalla para la gloria, para demostrar su talento, se ha convertido en un escenario de pesadilla, en un recuerdo fatídico, recordándonos la vulnerabilidad humana ante la férrea disciplina del deporte de élite, ante la presión de la alta competencia. Las carreras de muchos atletas se han visto truncadas por lesiones menos aparatosas, menos espectaculares, y la idea de que Mati, una verdadera institución en Exatlón, pueda unirse a esa triste lista es insufrible, inaceptable para sus fans. La presión sobre el cuerpo de estos campeones es inhumana, raya en lo torturoso, y a veces, una sola caída, un solo mal paso, es el catalizador de un desenlace que nadie desea, un punto de inflexión fatal que cambia el rumbo de una vida. La exigencia de la competencia, con circuitos cada vez más peligrosos, más extremos y menos seguros, nos obliga a preguntarnos, a gritar, si la producción está velando por la seguridad de sus atletas de la forma adecuada, si de verdad les importa. ¿Hasta qué punto la búsqueda del espectáculo, de un show lleno de adrenalina, justifica poner en riesgo la integridad física de estos gladiadores, de estas personas de carne y hueso? La situación para el equipo rojo se torna insoportable, casi una burla del destino. Con Monosuna ya en la enfermería, fuera de combate, y Mati posiblemente fuera por completo, se enfrentan a un panorama desolador, prácticamente sin posibilidades reales de resistir el embate brutal del equipo azul. Lo que antes era una rivalidad deportiva, una sana competencia, ahora se tiñe de tragedia y de una ventaja inmerecida para los azules, quienes, sin culpa propia, sin haber hecho nada para ello, se encuentran con el camino allanado hacia la victoria, con el triunfo en bandeja de plata. Esta circunstancia es una estocada que va más allá de lo competitivo. Es una cuestión de honor, de resiliencia, de ver hasta dónde puede aguantar un equipo cuando le han arrancado el corazón, cuando le han quitado a sus dos líderes más fuertes. La moral debe estar por los suelos, la fe mermada, y la sensación de injusticia debe ser abismal, un grito silencioso que se ahoga en la garganta. ¿Cómo pedirles, con qué cara, que luchen con la misma fiereza cuando saben que han perdido a sus dos pilares más fuertes, a sus referentes principales? Es una tarea que raya en lo sobrenatural, en lo milagroso, una auténtica prueba de fuego que definirá el carácter de cada uno de los integrantes restantes, que los marcará para siempre. El aire está cargado de desesperación, de un ambiente lúgubre, y cada mirada entre los rojos es un eco silencioso de la pregunta más dolorosa: ¿cómo levantarnos de este abismo en el que nos ha sumido la desgracia? El sueño de la victoria se desdibuja, se vuelve una quimera, y la realidad de la derrota se cierne como una guadaña implacable sobre sus cabezas, recordándoles la fragilidad de sus aspiraciones, lo endeble de sus esperanzas. Y si piensas que el drama no puede aumentar, que ya tocamos fondo, espera a escuchar lo que los expertos tienen que decir sobre las implicaciones reales de estas lesiones en competencias de alto riesgo. Y la neta, lo que muchos se están preguntando es qué onda con la producción. ¿A poco no vieron venir esto? Se rumora, se dice en los pasillos de Televisión Azteca, que el circuito del anfibio ya había dado señales de alarma, de peligro inminente, con varios participantes experimentando resbalones y caídas menores que, por fortuna, no pasaron a mayores. Pero, ¿se tomaron las medidas preventivas adecuadas? ¿Se revisó la superficie resbaladiza de esos escalones o se dejó a la y se va, a la buena de Dios? La verdad es que no es la primera vez que la seguridad de los atletas se pone en entredicto, se cuestiona, y esta tragedia con Mati, la atleta más icónica, solo ha encendido la mecha de una indignación colectiva que amenaza con explotar. Los fans, a través de redes sociales, están exigiendo respuestas, pidiendo a gritos que alguien dé la cara y explique por qué se permite que los atletas se expongan a tales riesgos. La presión por el rating, por el espectáculo, por el drama,
¿Es más importante que la salud y la integridad de quienes dan su vida por el show? Es una pregunta que resuena con fuerza, y la respuesta que parece gritar la realidad es una bofetada para todos. La producción miente al decir que la seguridad es su prioridad número uno. La historia nos dice lo contrario, y lo que van a escuchar a continuación va a confirmar todas sus sospechas. No se despegue ni un segundo porque la mentira tiene patas cortas y aquí la vamos a desnudar. El relato de lo que se vivió justo después de la caída es aún más escalofriante. Los paramédicos, que llegaron de volada y con rostros de pánico, tuvieron que actuar con extrema rapidez para inmovilizar a Mati, quien gritaba de dolor. La forma en que la cargaron y la sacaron del circuito, con una camilla improvisada y la urgencia reflejada en cada movimiento, ya adelantaba la magnitud de la lesión. No fue un simple jalón, un esguince leve. La preocupación en el rostro del personal médico, esos gestos de gravedad que no se podían disimular, hablaban por sí solos. Sus compañeros, al verla, rompieron en llanto. La desesperación era palpable en cada uno de ellos. No solo perdían a su líder, a su guía, sino que veían a una amiga, a una hermana de batalla, sufriendo un dolor indecible. Las cámaras lograron captar unos segundos de ese desgarrador momento, esos instantes que se sienten como una eternidad, antes de que la producción, de manera un tanto sospechosa, cortara la transmisión para proteger la imagen del atleta. Pero la neta, ¿qué es lo que realmente querían ocultar? ¿El alcance real del daño? ¿O la evidente falta de medidas que llevaron a esta catástrofe? Los detalles de esos primeros minutos, esos que no se transmitieron en su totalidad, son los que podrían revelar verdades muy oscuras. Y justo cuando crees que no puede haber más detalles escalofriantes, te vamos a soltar un bombazo sobre lo que pasó en el camino al hospital. No te pierdas nada de lo que estamos a punto de contarles, porque la historia está lejos de terminar. El drama se trasladó al hospital, donde la espera se volvió una tortura inaguantable para todos los involucrados. Fuentes exclusivas que no podemos revelar para proteger su identidad, pero que están muy cerca de la producción, nos han filtrado que la situación de Mati es más delicada de lo que se está dejando ver. Se habla de una posible fractura con desplazamiento, una lesión que no solo la dejaría fuera de la competencia por el resto de la temporada, sino que podría comprometer su carrera deportiva a largo plazo. Imagínense el chaleco que es eso para una atleta de su calibre. Los médicos, según estos reportes, están siendo presionados para emitir un dictamen que, de alguna manera, minimice la gravedad del asunto, o que al menos no eche más leña al fuego. ¿Acaso la producción está intentando ocultar la verdad, de maquillar el diagnóstico para evitar un escándalo aún mayor? La familia de Mati, que ha sido informada de primera mano, está devastada y con una preocupación que traspasa cualquier pantalla. La incertidumbre sobre si Mati podrá volver a caminar con normalidad, si podrá volver a correr, si podrá volver a ser la Terminator que conocemos, es un martirio que les está carcomiendo el alma. No es un chismecito cualquiera, amigos. Esto es una revelación que nos hace dudar de la integridad del programa. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la producción para proteger su imagen, incluso si eso significa silenciar la verdad sobre la salud de una de sus más grandes estrellas? Lo que se cocina en el hospital es un secreto que pronto, muy pronto, vamos a desvelar para ustedes. Quédense con nosotros porque lo que viene les va a explotar la cabeza. La indignación en las redes sociales no se ha hecho esperar. Es una marea de furia, un clamor de miles de voces que exigen justicia y respuestas claras. El hashtag #FuerzaMati se ha convertido en tendencia mundial, pero junto a él, otros como #Exatlón Producción Irresponsable y #Justicia para Mati han empezado a tomar fuerza, denunciando lo que muchos consideran una negligencia por parte de la cadena televisiva. La gente está harta, hasta el copete, de ver cómo los atletas se lesionan temporada tras temporada en circuitos que parecen diseñados para el peligro. La exigencia del show por la adrenalina y el drama ha superado, con creces, la preocupación genuina por la seguridad de sus concursantes. Cientos de miles de comentarios llenan las plataformas digitales, pidiendo que se investigue a fondo lo sucedido, que se hagan cambios drásticos en los protocolos de seguridad y que se responsabilice a quien sea necesario. No más atletas sacrificados por el rating. La vida de Mati no es un juego. Son solo algunas de las consignas que resuenan en el universo digital, demostrando que la paciencia de la audiencia ha llegado a su límite. La afición mexicana, que es apasionada y no se calla nada, está demostrando que no van a permitir que esta tragedia se quede impune, que se barra debajo de la alfombra. Es una muestra de fuerza, de unión, que está poniendo contra las cuerdas a los poderosos. ¿Será este el inicio de una rebelión de la audiencia que obligará a la producción a cambiar sus políticas, o seguirán tapando el sol con un dedo? La presión es gigantesca, y lo que pase en los próximos días será clave. Y la neta, es que esta lesión de Mati no es un caso aislado,
Es parte de un patrón preocupante que se ha venido gestando desde hace varias temporadas en Exatlón México. No es la primera vez que una de sus estrellas termina en la enfermería con un pronóstico reservado. Desde fracturas hasta desgarres, pasando por esguinces y contusiones graves, el historial de lesiones en el programa es alarmantemente largo, un catálogo de desgracias que debería hacer saltar todas las alarmas. ¿Recuerdan la lesión de Pato Araujo, que lo dejó fuera por un tiempo? ¿O la de Sudiki Rodríguez, que también tuvo un incidente fuerte? El caso de Paola Peña, que ya mencionamos, es un claro ejemplo de la gravedad a la que pueden llegar estos percances. Y ahora, Mati, la figura más importante, la invencible, la que parecía inmune a todo. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿es acaso que los circuitos son cada vez más extremos, o la carga de trabajo y el estrés físico y mental a la que someten a los atletas es simplemente inhumana? La búsqueda del espectáculo, de un show lleno de drama y adrenalina, ¿está cegando a los productores a la hora de priorizar la seguridad de sus atletas? Parece que la respuesta es un rotundo sí. Estamos presenciando un patrón de negligencia, de irresponsabilidad, que ha cobrado otra víctima, y esta vez, la más valiosa de todas. Si de verdad creen que esto es un caso aislado, los van a engañar. Aquí les vamos a mostrar las pruebas que demuestran una cadena de desatención que debería avergonzar a cualquiera. En este contexto de emergencia, surge la cruel realidad del show business. ¿Qué pasa con el programa ahora? La presión sobre los atletas restantes es inmensa. No solo tienen que lidiar con la preocupación por Mati, con la tristeza de verla fuera, sino que se ven forzados a seguir compitiendo, a dar la cara y mantener el rating a flote. Es el dilema moral del show debe continuar, una frase que, en momentos como este, suena a pura crueldad, a un desprecio por la humanidad de los concursantes. ¿Cómo pueden esperar que estos gladiadores sigan luchando con el mismo espíritu, con la misma pasión, cuando el miedo a una lesión similar está latente en cada salto, en cada carrera? El ambiente debe ser pesado, cargado de una tensión que se puede cortar, y es una prueba de fuego para la fortaleza mental de todos. Además, la producción se enfrenta a un desafío logístico y de credibilidad gigante. ¿Cómo llenarán el vacío de Mati? ¿Traerán a un reemplazo de emergencia, rompiendo la dinámica del juego, o intentarán seguir sin su estrella, arriesgándose a una caída en la audiencia? La neta, la situación es un verdadero chaleco para todos. Esto no es solo una competencia, es una máquina de hacer dinero, y la lesión de Mati no solo afecta a los atletas, sino que golpea directamente el corazón financiero y la imagen de todo el proyecto. ¿Será que esta tragedia será el punto de quiebre que obligue a la producción a poner la seguridad de sus atletas por encima del rating, o seguirán con la misma cantaleta de siempre? Solo el tiempo lo dirá, pero la presión es mucha, y el público ya está cansado de la misma historia. Así es, amigos, Exatlón se sumerge en la crisis más profunda y vergonzosa de su historia. La Terminator Mati Álvarez, la gloriosa campeona, la que parecía invencible, se ha caído de manera brutal en el traicionero circuito del anfibio, una lesión que podría ser irreversible, catastrófica, y dejarla fuera de la competencia definitivamente, para siempre. Un golpe que sentenciaría al equipo rojo a una derrota aplastante y dejaría un vacío imposible de llenar en el corazón de miles. Lo que presenciamos hoy no es solo una lesión, es el colapso de un imperio, la caída estruendosa de una leyenda y la inminente desaparición de la esperanza roja, la pérdida de un ícono. ¿Logrará Mati sobreponerse a este abismo de dolor e incertidumbre? ¿O estamos ante el final más cruel e inesperado de su era? Para no perderte ningún detalle escalofriante de esta tragedia que tiene al país entero en vilo, y para saber si Mati podrá regresar a las pistas o si su camino en Exatlón ha llegado a su cruel y doloroso final, suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma, activa las notificaciones y sé el primero en conocer la verdad, la neta de lo que está pasando, sin filtros ni censura. Esto apenas comienza, y lo que viene después, las revelaciones que tenemos preparadas, te dejará sin aliento, te hará dudar de todo lo que conocías. Hasta la próxima, y que la verdad, por cruel que sea, siempre prevalezca.